al podcast de Urbanitae, donde escucharás las noticias más relevantes del sector inmobiliario, toda la información sobre nuestros proyectos y las claves para invertir con seguridad. Dinero en un ámbito interesante y productivo, tangible, como es el inmobiliario, muchas veces nos encontramos con que los proyectos más atractivos están fuera de nuestro alcance. He dicho están, pero debería haber dicho estaban, porque ahora ya podemos participar gracias al crowdfunding inmobiliario en esas operaciones antes inalcanzables. ¿Y con quién mejor que hacerlo que con su líder absoluto en España, con Urbanitae? Su CEO es Diego Bestart. Diego, bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Diego, nos gusta empezar hablando siempre de coyuntura para situarnos, del sector inmobiliario, de sus noticias. Y, por tanto, te pregunto sobre Eje Prime, que ha anunciado que Madrid es la tercera ciudad europea más atractiva para la inversión inmobiliaria. Desde tu punto de vista, ¿cuáles son los factores que han hecho que la capital española tenga esa consideración? Bueno, la verdad es que aquí hay un debate largo y tendido, ¿no?, del por qué. Hace poco, hablando de debates, hace poco estuve en una mesa redonda en la que había una mesa redonda cerrada de un grupo pequeño de espectadores, pero una persona que probablemente sea de las personas en nuestro país que más conoce de datos en el sector inmobiliario, y le preguntaban sobre Madrid, y él decía que Madrid había entrado en un círculo prodigioso, y decía que Madrid era insultantemente barato todavía, en comparación con capitales parecidas del resto de Europa, ¿no? Entonces, bueno, pues hablaba de todo lo que ofrece Madrid a nivel de comunicaciones, a nivel de infraestructuras, a nivel de calidad de vida, claro, de restaurantes, de cultura. Y si comparas a ciudades equivalentes en el resto de Europa, que tampoco hay muchas, pues Madrid seguía siendo tremendamente barato, ¿no? Esta era la apreciación de esta persona. Es verdad que si le preguntas a cualquier vecino de que va caminando por la calle... El de a pie no piensa lo mismo, pero como elemento de inversión sí que lo es, está claro. Claro. Entonces el de a pie es verdad que probablemente dice esto está por las nubes, esto no hay quien se lo pueda permitir. Pero claro, esa misma persona, si le llevas a Londres y le cuentas lo que cuestan los pisos, pues dice esto es una locura absoluta, ¿no? Entonces, bueno, pues a priori parece que esa es la principal razón, ¿no? Madrid sigue siendo una ciudad relativamente asequible a nivel inmobiliario en comparación con países similares en Europa y está trayendo mucha inversión. Y luego, pues oye, la calidad de vida en Madrid es tremenda, de las más altas del mundo, con lo cual... Bueno, pues la verdad es que tenemos suerte de tener una ciudad como Madrid y yo de vivir en ella. Diego, también se habla mucho de las branded residence. El economista afirma que se van a triplicar en el mercado inmobiliario de nuestro país de aquí a 2027. ¿En qué consiste este concepto? ¿Es atractivo para invertir? Bueno, pues el concepto de branded residences a mí me gusta bastante conceptualmente porque es como, pues decir, viviendas de marca, ¿no? Es decir, oye, unos vaqueros de una marca igual te cuestan 200 euros y el mismo vaquero prácticamente igual de marca blanca de cualquier superficie igual te cuesta 40, ¿no? Hay una gran diferencia en esa calidad de esos vaqueros, pues oiga, pues esto ya es debatible, ¿no? Hay quien los paga con gusto, hay quien dice yo no me gasto tanto dinero ni de broma, ¿no? Al final las branded residences son residencias, viviendas con una marca detrás que pone, pues, principalmente el servicio, ¿no? Hablamos de, por ejemplo, aquí en el centro de Madrid han puesto las residencias del Four Seasons y es básicamente tú vives en tu piso, un señor piso, en todo se ha dicho, y tienes el servicio como si fuera de hotel directamente. Es decir, tienes que limpiar la casa todos los días, tienes el conserje, tienes, bueno, pues todos los servicios que ofrece un hotel de alto standing de 5 estrellas, pero en una vivienda privada. Y bueno, pues esto se puede llevar incluso a villas, a casas grandes, no solo a apartamentos. Y bueno, pues es verdad que está muy en auge o ha funcionado durante mucho tiempo en ciudades como Londres, Nueva York, etcétera, y se empieza a ver en nuestro país en ciudades como Marbella o Madrid. Así que, bueno, no sé si será algo muy generalista, yo creo que no lo va a llegar a ser nunca por el precio de nicho, este tipo de activos. Pero es verdad que lo iremos viendo cada vez más. Qué bueno. Una vez desgranada la actualidad de la coyuntura, vamos con Urbanitae. Urbanitae que, por cierto, empezábamos con noticias y ha sido noticia esta semana. Neinor Homes y Urbanitae, una joint venture, nuevos proyectos, cifras importantes y presencia importante también en esa joint venture de la propia Urbanitae, ¿no? Sí, la verdad es que ha sido un hito para nosotros. Esto se anunció ayer mismo y bueno, la verdad es que
Básicamente, para el que nos está escuchando, hemos cerrado un acuerdo con Neinor Homes, que es la promotora más importante de nuestro país, la número 1 por volumen de viviendas puestas en marcha, una empresa cotizada de primer nivel a nivel europeo. Y bueno, pues hemos cerrado un acuerdo con Neinor para ser uno de sus financiadores principales y financiar más de o al menos 150 millones de euros en los próximos 18 meses. Qué bárbaro. Y esto sobre todo para hacer obra nueva residencial, para crear y poder construir más vivienda. Entonces, bueno, la verdad es que es un hito en la historia de Urbanitae. Yo creo que es un hito en la historia de la financiación alternativa de nuestro país también. Es decir, la primera vez que se lleva a cabo un acuerdo entre un player tan relevante como Neinor y una entidad de financiación participativa como la nuestra. Y bueno, pues la verdad es que a nosotros nos alienta mucho de cara al año que viene y a seguir trabajando y a seguir creando el crowdfunding como una vía alternativa perfectamente viable para grandes promotoras. Claro, es que hablábamos hace poco, Diego, tú y yo, sobre la importancia de los promotores con los que colabora Urbanitae, que algunos tienen una entidad propia por sí mismos relevante, pero esto ya diríamos que es caza mayor. No sé si me entiendes y si podemos usar coloquialmente ese término, y demuestra que financiación alternativa no es sinónimo de estar relacionándose con pequeños, sino que es otra fórmula y que puede ser muy ambiciosa. Totalmente. Al final aquí, por poner un símil futbolístico, esto es ya primera división. Claro. Pero no solo primera división, es primera división y el equipo número 1 siempre está ahí entre el 1 y el 2, ¿no? Pues no, hemos ido directamente al Madrid o al Barça. Y la verdad es que es un orgullo poder haber logrado algo así. Y bueno, pues seguiremos trabajando para no solo trabajar con promotoras como Neinor, que, oye, insisto, es un orgullo, pero también hay promotores pequeñitos que son totalmente solventes, que llevan toda la vida operando en su zona, que hacen las cosas bien y bueno, pues poder pues atender y ser una parte clave de estos negocios, tanto pequeños como grandes, por todo nuestro país. Vamos a lo práctico, porque vosotros permitís en Urbanitae invertir en trasteros y mañana abrís un proyecto, La Chopera, precisamente con un promotor de larga tradición con Urbanitae, con Grupo Anxón. Cuéntanos acerca del proyecto y recuérdanos el calado del promotor. Sí, pues mira, este promotor es un promotor que te podría decir que está en el polo opuesto que Neinor, ¿no? Es una promotora familiar, pequeña, especializada en el centro de Madrid, que bueno, lleva trabajando toda su vida la familia en sus proyectos, les ha ido bien, les va bien, hacen las cosas muy bien, con mucho cariño, con mucho mimo, pero son pequeñitos y tampoco tienen pretensiones de convertirse en Neinor. Claro. Y en este caso, pues nosotros, este promotor es el promotor que más proyectos ha hecho con nosotros. El proyecto de La Chopera sería el 14º, es decir, ya hemos hecho 13 proyectos con ellos en el pasado, la mayoría de trasteros, y es un promotor que se especializa mucho en encontrar pues locales comerciales en zonas urbanas muy densas de población, pero quizás que los locales no están funcionando del todo bien. Y básicamente lo que hace es testar la demanda por la zona, es decir, buzonear en la comunidad de propietarios de enfrente y la misma del propio local, y en caso de que vea apetito, pues compra el activo comercial, el local comercial de pie de calle, y lo construye, lo convierte a trasteros. Estos proyectos, lo bueno es que a nivel de licencias son muy rápidos, se puede iniciar con una declaración responsable, o sea, se puede empezar la obra prácticamente desde el minuto 1, y las obras son simples, son sencillas, y la acogida comercial es tremenda, ¿no? Porque al final pues las zonas donde compran, pues hay una necesidad Claro. para poder guardar los bártulos, como aquel que dice, los trastos, bastante grande. Así que funcionan muy bien, son proyectos a corto plazo y con unas rentabilidades que van a partir del 10%. En este caso, el proyecto de La Chopera es un 10% anual. ¿Y qué necesitamos para poder invertir en el proyecto, Diego? Pues te diría que rapidez y un poco de suerte, porque la verdad es que este proyecto es pequeñito, son 450.000 euros. Hemos puesto una inversión máxima de 500 euros por persona para que puedan invertir pues el máximo posible. 500 euros es el mínimo y en este caso también el máximo. Y bueno, la verdad es que este tipo de proyectos tienen una demanda desmesurada, ¿no? Normalmente se financian en cuestión de segundos. Así que, bueno, lo primero, hay que estar registrado en la web, en www.urbanitae.com, y estar listo para que en el momento en el que se abre el proyecto tener el dinero disponible y poder ponerte en la cola para ver si logras invertir. Si alguno de nosotros no tiene el dedo muy ágil y se queda sin poder invertir en La Chopera, ¿qué otros proyectos tenéis a la vista para que vayamos abriendo boca con ellos?
Bueno, tenemos ya varios. Esta mañana hemos estado mirando un proyecto en Santander que tenemos ya prácticamente listo para sacar. Estamos terminando los contratos y tenemos otro en Alicante, un proyecto muy atractivo también. Ambos dos proyectos de obra nueva residencial, cantidades un poco más altas, con lo cual pues no habrá esa gran demanda o esa dificultad a la hora de invertir, o debería no haberla. Pero bueno, son dos proyectos muy atractivos con un nivel de avance a nivel comercial y de licencias muy atractivo también. Y que bueno, esperamos que funcione muy bien con dos promotores además que son promotores también de primer nivel, o sea, que encantados de publicar proyectos suyos. Qué gusto hablar contigo, Diego Bestard, CEO de Urbanitae. Ha sido un placer, un abrazo, hasta la próxima. Muchas gracias, un placer.